2 minutos para alcanzar las 9 menos 20, una hora menos en Canarias. Abrimos tiempo de tertulia hoy con Luis Valcárcel. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? Muy buenos días. Carlos Cuesta, buenos días y feliz año. Feliz año a todos. De verte hasta ahora. Enseguida saludamos ya también a Pablo Planas, que nos atiende, nuestro corresponsal desde Barcelona. Sergio, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Muy buenos días. Bueno, vamos a hacer un breve resumen de los asuntos que enseguida pasamos a debatir. Pero antes un consejo, oye, pues un regalito de Reyes, por ejemplo, una visita a las clínicas CRES no estaría nada mal, ¿no? Eso es, que mejor que regalarnos salud, y que puede ser un regalo de estudio genético-nutricional o un estudio de la tan de moda microbiota, porque ya sabéis, ya sea por el control de peso o el bienestar digestivo, Clínicas CRES es la solución a muchos de los problemas nutricionales, porque la salud es lo primero y los primeros en salud son las Clínicas CRES. Te puedes llamar e informarte en el 91 445 0004, 91 445 0004 o en clínicascres.com. Ya estoy en disposición de saludar a nuestro Pablo Planas. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, a buen seguro, Pablo, te va a interesar debatir algunos de los asuntos que son portada hoy. Pienso, por ejemplo, en esa portada de La Razón, que lleva por titular el siguiente: Esquerra ya amenaza a Sánchez con tumbar los presupuestos. Antes, Sergio, como decía, vamos a hacer un breve resumen de la prensa en general. Eso es, porque Cataluña y País Vasco ocupan algunas de las noticias principales de la prensa del día de hoy, comenzando con ABC, que titula haciendo referencia a esos 500 actos que se han celebrado en favor de ETA durante 2023 y la denuncia que hace Covite de la legitimación pública de los terroristas, mientras el gobierno entierra la promesa de Marlaska de castigarlos con sanciones económicas. El Mundo apunta también directamente a Bildu y lleva en su portada que fue el partido de Otegi el que impulsó hasta 136 homenajes a la banda terrorista en plena negociación con Pedro Sánchez. Le dedican ambos diarios, por cierto, su editorial, hablando de esa peligrosa cultura de la violencia que, lejos de erradicarse, se tolera, y la forma en la que existe una doble vara de medir con la Ley de Memoria Democrática, que aprueba un exhaustivo régimen sancionador contra los que conmemoran el franquismo, pero se pone de perfil ante esto. En cuanto a Cataluña, lo mencionabas, dudo que alguien quedase, algún iluso, que piense que las negociaciones de los presupuestos catalanes no iban a estar condicionadas por los presupuestos generales del Estado, y directamente hoy en la portada de La Razón titula que Esquerra amenaza a Sánchez con tumbar los presupuestos y condiciona su apoyo a que los socialistas apoyen los de la Generalidad. Todo ello mientras ese famoso café de miembros del PP con diputados de Junts sigue coleando, y El Mundo señala que dirigentes populares piden romper cualquier tipo de contacto por el chantaje que les puede suponer por parte de los separatistas. Vamos con una cuestión también que lleva prácticamente toda la prensa de papel en el día de hoy en sus primeras páginas, y es la situación laboral y económica de los jóvenes en España, que dice tardan 7 años más que sus padres en cobrar un sueldo medio. Los que consiguen independizarse viven con una renta un 15% inferior a la media, temporalidad, contratos parciales, alta tasa de paro, imposibilidad de acceder a una vivienda y unos salarios un 35% por debajo de la media. Son algunos de los titulares que se extraen de la prensa sobre este tema. Terminamos con otro tema que está también, cuya escalada también se refleja en los medios de comunicación. Lo titula así El País: la gripe escala el 75% en tan solo una semana y tensa la sanidad. Una campaña de vacunación que, según las autoridades sanitarias, está con cifras muy por debajo de lo habitual, diversas infecciones respiratorias que circulan al mismo tiempo y la tardanza de una directriz del Ministerio de Sanidad complican la situación de los hospitales. Pero ¿hay ministra de Sanidad? La vimos no la hemos visto aparecer ha vuelto. Después de 20 días de vacaciones, pero parece que ha vuelto y se ha tomó enterado. Posesión del cargo y ha ejercido como tal. ¿Está confirmado eso o no? Algo parece que ayer hubo por la tarde. Se siente desmotivada. Parece que sí, ¿no? Bueno, ha convocado, con la situación ya, en fin, en cifras muy preocupantes, ha convocado el próximo lunes a las comunidades autónomas. Lo avanzaba, de hecho, ayer aquí con Esmeralda Ruiz, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Vamos a empezar debatiendo precisamente eso último. Gracias, Sergio. Te saludamos luego a las 10 de nuevo. Que estaba comentando, bueno, el auge de los virus respiratorios en España. En primer lugar, porque no sé si se ha hecho pedagogía este año, o la suficiente pedagogía, me refiero a la campaña de vacunación que en algunas comunidades autónomas, dicho sea de paso, resulta muy sencillo. Estoy pensando, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid. Este equipo, mismamente esta mañana, ha comprobado si hoy mismo, independientemente de la edad que tengas, te podías vacunar frente a la gripe, y en la Comunidad de Madrid, por lo menos aquí, no te ponen ningún problema, te dan hora para esta misma tarde. No sé cómo interpretáis todo lo que está sucediendo, si es fruto, ya digo, solo de esa falta de pedagogía o de algo más. Mira, en el momento en el que nacía, porque es verdad que fue en ese momento cuando nacía esta especie de triple combinado de gripe tradicional, gripe A, COVID, etcétera, y empezaba la gente a caer, fue el momento en el que Mónica García se ensañaba con Enrique Ruiz Escudero
en una de las salas de las Cortes españolas y se dedicaba a decir lo mal que lo había hecho durante la etapa como consejero de Sanidad en la Comunidad de Madrid. O sea, ese es el resumen de lo que hace Mónica García. O sea, Mónica García no es ninguna ministra. Mónica García es una parte activista de un partido que está en una recomposición extraña, que no quiere ir a Errejón, que no se sabe si quiere ir con Sumar, pero con Sumar por delante, con Sumar restando, con Sumar multiplicando, juegan a sus cargos. Y es lo que ha estado haciendo Mónica García. La situación que estamos viviendo en estos momentos de contagios, que eso te genera, aparte de muertes, porque hay que recordar una cuestión, que es que las muertes no se inventaron con el COVID. La gripe es un tipo de enfermedad que tradicionalmente en España te ha generado una banda de mortalidad de entre 3.000, 7.000, en momentos de pico 10.000 muertes por año. En estos momentos posiblemente estemos por encima, porque ya está volviendo a tener el protagonismo que tuvo. No existía antes el COVID, pero está volviendo a tener el protagonismo frente al COVID que tuvo. Y en ese momento una ministra de Sanidad, médico, madre, ministra, me mima, etcétera, cada uno que haga los combinados que quiera, tendría que haber estado, obviamente, a intentar regular un sistema de coordinación de los distintos esquemas sanitarios para que la gente hubiese tenido una vacunación acelerada. Lo ha hecho. No, estaba en criticar a Enrique Ruiz Escudero, que es lo que ella considera prioritario para ella, porque para ella no existe España. No, y no solo eso. Como es un activista, como tú bien dices, se dedicó a decir que el Sendal había que cerrarlo, que el Sendal lo quiere convertir en una fábrica de medicamentos. Se iba ahí de risitas con Jorge Javier Vázquez a decir que eso era un garage, que eso era una risa. Pues yo creo que ahora con la epidemia que se nos está viniendo encima, menos mal que hay un Sendal. Menos mal que hay alguien que en un momento determinado de la pandemia dijo aquí hay que hacer algo y hay que hacer algo a la altura de lo que nos está pasando. Y construyeron uno de los mejores hospitales que hay en Europa para este tipo de, precisamente para este tipo de enfermedades. Público, por cierto. Público. Que se iban con pancartas diciendo por una sanidad pública y las ponían delante de un hospital público. No, se iban con pancartas y acuérdate que incluso hasta intentaron boicotear. Pues claro, es lo que tiene tener a una activista y no a una persona capacitada para un cargo tan importante como ese. Está acostumbrada a la pancarta, está acostumbrada al grito, a la camiseta, pero claro, ahora es cuando va a tener que gestionar nada más y nada menos que una epidemia que es un cóctel molotov de virus yo personalmente este año en el 23 estuve ingresado por una bronquitis, con lo cual le tengo muchísimo respeto a este tipo de enfermedades y veremos, lamentablemente, nos daremos cuenta en qué manos estamos cuando los ministerios se los reparten, pues como se los reparten, es decir, toma, para ti sanidad, porque estuviste conmigo en el caso de un premio por haber apoyado a Yolanda Díaz. Estamos de piñatas, de botellines sacudidos por folios, que no seré yo el que lo justifique, que maldito el favor que nos hacen a los que estamos en una defensa real de la España constitucional, que necesitamos todos, pero ya que vamos a recordarlo todo, Mónica García era la de la pistola en la mano, la de los deditos haciendo como que disparaba en la sala del Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Allí, Pablo, por lo que tengo entendido en Cataluña, la situación en los hospitales es bastante dramática, con pacientes esperando incluso varios días para poder tener acceso a una cama. Estas también son las consecuencias del procés. Sí, la situación en Cataluña es muy complicada y se agrava además por una huelga de enfermeras, ¿no? Y por la incapacidad, la ausencia de gestión por parte del gobierno regional. Es un clásico de la cultura, entre comillas, de la izquierda y de la cultura más, entre comillas, del nacionalismo. No supieron reaccionar cuando teníamos el COVID encima, lo relativizaban, hacían bromas, convocaban manifestaciones incluso, ¿no?, en contra de todos los pronunciamientos médicos. Y ahora pues, asistimos a una situación muy parecida. Y mira que visto al menos desde fuera, parece fácil recomendar a la gente que está enferma o que manifiesta síntomas que utilice la mascarilla, si va a salir a la calle, si va a utilizar el transporte público. Mira que es fácil volver a gestionar las bajas médicas a través de Internet o a través del teléfono, no tener que ir presencialmente a un ambulatorio y contribuir a que se colapse todavía más. Y mira que es fácil no esperar hasta el 8 de enero a convocar una reunión. Es que es la historia de Larra. Vuelva usted mañana, oiga, que estoy enfermo. Pues vuelva usted a partir del 8 de enero. Hay una ausencia de previsión absoluta y además en la idea de que el problema, según el Ministerio de Sanidad, no es del Ministerio de Sanidad, sino que es de las comunidades autónomas. Claro, lo tienen muy fácil.
Y conviene poner de manifiesto, evidentemente, bueno, no hay que ser alarmistas, pero tampoco hay que caer en el buenismo. Fruto de la gripe, fruto del COVID, aunque parece que en las últimas semanas, en los últimos meses, está apretando con más fuerza la gripe que el COVID, no solo ingresa gente mayor, también está ingresando gente joven con la saturación del oxígeno en sangre baja, así que hay que desde luego tener cuidado. Bueno, Pablo, nos vamos a quedar, si te parece, en Cataluña para comentar otra de las noticias del día. Quiero antes que escuchemos estos sonidos. Lo que no entendería la ciudadanía de este país es que hubiera presupuestos en el Estado y no hubiera presupuestos en Cataluña, porque al final los catalanes podemos ser muy responsables, pero al final tenemos nuestras necesidades y nuestro día a día y hay que ir más allá de las palabras, con lo cual apelamos a todas las formaciones políticas. Que nadie se engañe, no va a haber un cambio de cromos en la negociación presupuestaria de Cataluña. Tenemos toda la voluntad de que Cataluña no esté bloqueada por su propio gobierno, ni pague el precio de la debilidad del gobierno aragonés, pero no vamos a jugar al cambio de cromos. Vamos a hacer una negociación pensando en Cataluña y pensando en las necesidades de los catalanes. Bueno, pues Salvador Illa, líder de los socialistas catalanes, parece que está contestando al titular que lleva hoy el diario La Razón a su portada. Esquerra ya amenaza a Sánchez con tumbar los presupuestos. Básicamente lo que está diciendo Esquerra es: si usted, señor presidente del gobierno, quiere sacar adelante sus presupuestos en Madrid, tiene que aprobar mis presupuestos aquí en el Parlamento de Cataluña, porque yo también estoy en minoría. ¿Qué opinas, Pablo? ¿Crees que de verdad ese chantaje o esa amenaza la van a llevar hasta el final o que no será? Sí, son perfectamente capaces. Es que además el PSOE el gobierno está sometido a una doble pinza. Por un lado, Esquerra le urge a aprobar los presupuestos de Cataluña y hace ese cambio de cromos al que alude Illa, y es que a los socialistas hay que leerles y hay que escucharles entre líneas. Cuando Illa dice no va a haber un cambio de cromos, quiere decir que va a haber un cambio de cromos. Y después está el asunto de Junts per Catalunya. Fijaos que ayer cuando estaba, en fin, en plena polémica eso de una reunión entre un concejal del PP y un concejal de Junts, se reunía en Barcelona Santos Cerdán con Jordi Turull, no para hablar de presupuestos, esa carpeta la tienen aplazada, es para hablar de los decretos que quiere aprobar el gobierno, y entre esos decretos hay uno muy particular que podría afectar a la aplicación de la amnistía. Junts ya ha avisado al gobierno de que de entrada les va a votar que no. Entonces, en fin, el PSOE, el gobierno, tiene ahí muy escasa capacidad de maniobra. Si quiere presupuestos, tendrá que pasar por el aro de Esquerra Republicana en Cataluña, sí o sí. Luis Carlos. Nada, está claro. A mí, yo tampoco me tomo muy en serio estas amenazas, pues como estaba explicando Pablo, al final todo lo terminan resolviendo en los reservados de los restaurantes o en hoteles o en reuniones clandestinas con mediador o sin mediador. Por lo tanto, yo tengo la impresión de que al final a Sánchez, al PSC, ahí ya no le va a quedar más remedio que aprobar estos presupuestos, pero por otro lado, por el lado de Esquerra, oiga, menos lobos, Caperucita, que ya nos conocemos, y ya sabemos hasta dónde llegan las amenazas de todos estos, porque al final unos son rehenes de los otros y se necesitan mutuamente. Por tanto, hay que tomarlo con muchísima tranquilidad, y yo estoy convencido de que el PSC, que ha sido siempre como dicen ahí en Cataluña, la criada del independentismo, pues estará una vez más para salir al rescate de Esquerra y para lo que haga falta, porque ellos están en función de lo que necesite también Pedro Sánchez. Mira, Esquerra está haciendo de avanzadilla de Bildu, y yo, para ver el ritmo que lleva el separatismo y el desafío a la Constitución y a la unidad de España, miro al que manda, y el que manda es Otegi. Y Otegi, el movimiento de Pamplona, es un movimiento acelerado y adelantado para que no se les colase en la negociación de las elecciones vascas. Es decir, el que ha pisado el acelerador, porque saben que disponen de 4 años, ha sido Bildu. Y Bildu ha exigido ya todas las plazas donde se puede dar la vuelta a la gobernabilidad para que se las tenga que entregar el PSC, ya sea Durango, sea Diputación de Álava, sea Diputación de Guipúzcoa, sea Ayuntamiento de Vitoria, y va a ir exigiendo una tras otra. Claro, la gran pregunta es ¿por qué ha acelerado?
y ha acelerado evidentemente porque sabe que se van a generar unas tensiones, que va a haber tensiones en Europa, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a tener que analizar cada caso de amnistía porque lo van a elevar como recurso previo los jueces españoles, y sabe que sí que hay un porcentaje elevado de probabilidades de que al final no la Unión Europea política, la Comisión Europea, sino la Unión Europea institución judicial, que forma parte de nuestro orden jurisdiccional, eso hay que recordarlo, es decir, es exactamente igual que si tuviésemos un tribunal por encima del Tribunal Supremo, puede hacer descarrilar el tren de este jaque a la Constitución, gracias a Dios. ¿Y qué han hecho? Acelerar para intentar conseguir todo. Si Bildu es el que manda y Bildu está acelerando, lo lógico es pensar que todo el resto van a acelerar, porque van en la misma hoja de ruta, van exactamente en el mismo esquema. Por eso hicieron aquel acto conjunto en Durango, Otegi, Rufián y Junqueras, diciendo tendremos un referéndum separatista simultáneo en Cataluña y en, como llama él, Euskal Herria. ¿Por qué lo hacen? Porque saben que disponen de esos 4 años y posiblemente si de veras esos recursos en el Tribunal de Justicia son tumbados y se le arrea un bofetón jurídico a Pedro Sánchez, pues en vez de 4 años, desde el punto de vista operativo suyo, dispondrán de 2 o 3. ¿Y eso qué significa? Que tienen que hacer toda la carrera acelerada. Por tanto, utilizando el mismo esquema, y es lo lógico porque evidentemente el que manda, porque la agenda que estamos viendo es la agenda de ETA, que lleva impuesta desde el año 99-2000 en aquellas negociaciones que encargó, bueno, realmente la primera parte de las negociaciones las hizo ese Rubalcaba del que dicen que acabó con ETA, pero posteriormente el que las coge a pleno pulmón fue José Luis Rodríguez Zapatero con Jesús Eguiguren, aquella persona condenada por pegar a su mujer con un paraguas. Lo digo para esta gente tan feminista que lo recuerden un poco. Si lógicamente esa es la agenda que manda, el resto van a tener que ir haciendo lo mismo. Entonces, para que les quepa la consulta separatista, el referéndum separatista, para que les quepa todo el esquema, tienen que acelerar. Y en ese acelerón, y ellos lo saben perfectamente, una de las cosas que les falló y que tuvieron un problema enorme porque no sabían cómo solventarlo el 1 de octubre de 2017 en el golpe separatista, en el segundo, que hay que recordar que en el 14 hubo otro, en ese segundo golpe separatista, ellos se encontraron con que su hacienda catalana no tenía combustible financiero para aguantar y que no consiguieron dinero de los mercados internacionales. Se fueron a Moscú, se fueron a Londres buscando bancos privados. Eso está todo. Eso lo dijo Luis Salvador, ¿te acuerdas? El de Esquerra, el que dijo, hablando de feministas, el que dijo contrata la de las tetas grandes, que hay un audio de él. Ese fue el que dijo, oiga, le decía Junqueras, oye, que no tenemos, que era el de Hacienda, y le decía, oiga, que no tenemos dinero para esta fiesta. ¿Qué es lo que van a hacer de ahora hasta el momento en el que hagan el nuevo golpe separatista? Llenar las arcas, porque se dieron cuenta de que no tenían combustible financiero y sin dinero tú no puedes aguantar. No hay ni economía libre, ni país, ni no país, ni soberanía, ni República Catalana, ni Puigdemont, rey de los liliputienses. No hay nada. Y como no hay nada, se te va al garete todo lo que quieras hacer. ¿Qué quieren hacer ahora? Llenar la despensa económica. ¿Cómo la quieren llenar? Con cargo a todos los españoles. ¿Qué es lo que van a hacer? A través de presupuestos, a través de cercanías. Fíjate, en lo de cercanías, cuidado que hay una trampa jurídica introducida. Las cercanías las hemos pagado todos los españoles, esos trenes. Y eso significa que es patrimonio de toda España. ¿Y ellos qué están haciendo? Asumir como suyo algo que ha sido pagado por todos. Si jurídicamente eso se fragua, que lo está fraguando el Partido Socialista, y se va haciendo en todos los esquemas de infraestructuras pagadas por todos los españoles, significaría que en una potencial ruptura esos bienes han pasado a ser suyos y no tendrían que pagar la parte correspondiente a todos los demás. En ese esquema enloquecido están ellos. Claro que van a acelerar y claro que van a rascar todo el dinero que puedan. Lo ha hecho después de decir, por cierto, que era inconstitucional. Sí, no, totalmente. Lo dijo la ministra Raquel Sánchez, que ha dejado de ser ministra, no sé si por eso. Bueno, pero se va a paradores, ¿eh? No creo que vaya a estar mal. No va a estar mal, va a estar yo creo bastante mejor, de hecho. Hablábamos el otro día, Pablo, hablando de pactos, de ese posible pacto, de esa posible entrada de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona. Publicaba ayer, si no recuerdo mal, Voz Populi, que bueno, el PSC y Junts han mantenido varias reuniones para valorar este asunto. No sé si tenemos alguna novedad al respecto y no sé también cómo se está tomando allí Esquerra todo esto, si también esta amenaza a Pedro Sánchez es un intento también por contrarrestar ese protagonismo creciente que está adquiriendo Puigdemont. Sí, en el caso de Esquerra, en el Ayuntamiento de Barcelona se acaba de producir el abandono de Ernest Maragall, ya por edad. Hay un proceso de sustitución y en ese ámbito el Partido Republicano está muy despistado. Junts y el PSC negocian en 2 mesas diferentes, por así decir. Una de ellas tiene que ver con los presupuestos municipales y la nuclear es relativa al reparto de cargos. En el Ayuntamiento de Barcelona hay 41 concejales. El PSC gobierna con 10 y Junts per Catalunya tiene 11. Y el problema con el que se ha encontrado el PSC es que el ayuntamiento, claro, es una capital importante,
tiene un montón de empresas públicas, un montón de organismos, un montón de distritos que necesitan o que requieren de cargos de responsabilidad, y no tiene suficiente cantera. Entonces hay esa negociación con Junts que en estos días de Navidad ha quedado un poco parada, que se retomará a partir del próximo lunes, del 8 de enero, y con la intención de que se llegue a un acuerdo de cara al principio de la primavera, a principios de abril. El problema que tiene el PSC es que no saben qué va a hacer Ada Colau, porque Ada Colau tiene dudas, desde luego no quiere ser la segunda del alcalde, porque bueno, pues el alcalde era su segundo en la pasada legislatura. Tampoco sabe si se va a ir a Madrid, está especulando con una candidatura a las elecciones europeas, pero tampoco se quiere ir muy lejos de Barcelona por razones familiares. Y mientras tanto, Collboni pues prefiere seguir gobernando en solitario, porque va acaparando titulares y se dedica sustancialmente a algo bastante fácil a simple vista, que es desmontar algunas de las atrocidades urbanísticas y en fin, y de ordenanzas municipales que hicieron los podemitas durante los últimos 8 años en Barcelona. Eso está relacionado con los pagos del PSOE a sus nuevos socios. Pues Pamplona pues era un pago a Otegi, y en el caso de Barcelona pues Puigdemont quiere tener presencia en el Ayuntamiento de Barcelona, quiere tener una presencia orgánica, necesitan sueldos, necesitan, en fin, cubrir las necesidades de su gente, y además seguramente ese acuerdo en el Ayuntamiento de Barcelona dé paso también a un acuerdo en la Diputación. Aludías, Pablo, al futuro de Ada Colau. Estáis publicando, Luis, en Luis Valcarce, que en OK Diario, que es que ya estamos a viernes y son muchas horas. Estamos a viernes, sí, esa es una buena noticia. Que es la candidata elegida por Yolanda para las europeas. Yolanda la quiere para competir precisamente con Montero. Entiende que, claro, también es verdad que Colau se ha quedado en la estacada, necesita un cargo público y un sueldo suculento. De la suelta ocupas a la suelta violadores. Sí. Un reto, vamos, parece una pelea de estas de lucha libre americana. Se especuló en su día que incluso Ada Colau podía ser ministra. Sí. Sí, entonces, se ha quedado... esa es la que uno ocupa. Era ya lo que nos faltaba, ¿no? Pero bueno, creo que es la candidata que tiene pensada. No lo va a anunciar hasta después de las gallegas, según la información que publicamos en OK Diario, con lo cual habrá que esperar. Decía Pablo también el tema familiar. Yo creo que eso tampoco... No sé hasta qué punto puede influir, pero yo estoy convencido que Colau tiene toda la pinta de que puede acabar como candidata de Sumar para Europa. Bueno, veremos qué sucede. Enseguida debatimos otros asuntos. Antes vamos a hacer una pausa y ver qué nos recomienda hoy Lucía Prieto en Colacel. ¿Qué tal, Lucía? Buenos días, cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Los que saben de envejecimiento prematuro siempre nos explican que son dos los aspectos que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, dar con la fórmula para luchar contra los radicales libres, que son los responsables del envejecimiento prematuro, y por otro, construir, es decir, mejorar la producción del cemento del cuerpo, es decir, del colágeno. Doble acción para nuestra piel, nuestros tejidos, que encontramos en Colacel Antiox de Mundo Natural. Su secreto, que aquí conocemos bien, está en sus péptidos bioactivos de colágeno, antioxidantes como el resveratrol o el extracto de granada, y además cuenta con vitamina C, que ayuda a que seamos nosotros los que fabricamos el colágeno que necesitamos para luchar contra esos radicales que provocan envejecimiento prematuro y también descolgamiento. El resultado, pues eficiencia. Luchamos contra el estrés oxidativo y dejamos cao a los radicales libres, porque hay que empezar el año cuidándose. Mundo Natural. Pregunten a su dietista o farmacéutico por Colacel Antiox. También pueden llamar al teléfono de información y pedidos 91-446-0000 o en la web www.parafarmaciamundonatural.es. Bueno, nos verán seguramente aquí a hacer gestos. Estábamos hablando de comida. De zampar. Para variar. Si no han probado, por cierto, lo estábamos comentando, ¿verdad, Luis? El turrón de limón, maravilloso. Lo he probado estas navidades por primera vez. Mejor.
No lo había probado. A lo mejor nunca. que pruebas también. Me parece maravilloso. Y el de viruta de jamón crujiente. Ese lo tengo que No es probar. broma, Me lo has ¿eh? recomendado, pero lo tengo que probar. Tomaré nota. Ese es para gourmets, como Carlos. Sí. Naya, ¿qué tal? Muy buenos Pues es la noche de Reyes, o sea que por favor un respeto al roscón. Venga. A ver, ¿qué tenemos en el Corte Inglés? Bueno, pues llevamos todo el año soñando con esta noche, sobre todo los más pequeños. Hay que recordar que no solo basta con creer en la magia, también hay que acostarse pronto y portarse bien todo el año. En el Corte Inglés hemos puesto toda la ilusión y el esfuerzo para ayudar a sus majestades. Os deseamos unos felices Reyes en el Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad. Todo el año. Todo el año, sí. ¿Estás sugiriendo algo? Los niños sí. ¿Estás sugiriendo algo? Que no lo hemos Yo ahí quizá. lo dejo, cada uno que se dé por aludido. Ya. En fin, cada barco que aguante su vela. Bueno, hacemos una pausa y continuamos. Bueno, a esta hora está lloviendo en buena parte de España, pero afortunadamente de cara a esta tarde-noche esas lluvias van a ir cesando conforme avance el día, se van a mantener únicamente en el norte peninsular y en Baleares. Las temperaturas algo más fresquitas que ayer, 5 grados tenemos a esta hora en Madrid, pero no vamos a pasar de los 9, la máxima nacional en Las Palmas de Gran Canaria con 24, la mínima en Burgos y Segovia con 1 bajo cero. Luis Fernando, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Dani? Muy buenos días. Bueno, enseguida comprobamos cómo ha abierto la bolsa, pero antes el consejito, Recobrarte. Sí, vamos a recordar Recobrarte, que es la solución que tienen ahora mismo a su disposición cientos de miles de empresas en España que están atravesando grandes dificultades, que acumulan facturas por cobrar y que esto les mantiene al borde del concurso de acreedores en muchos casos. Con Recobrarte van a poder recuperar el dinero, además lo van a hacer sin tener que adelantar un solo euro porque Recobrarte se encarga de los costes judiciales y extrajudiciales y les va a dar esa segunda oportunidad, les va a permitir recuperar, insisto, ese dinero. Toda la información en el teléfono 990 90 10, 990 90 10 o en recobrarte.es. ¿Y qué tenemos en la bolsa? Bueno, pues el IBEX 35 termina la semana, en este caso, pintando caídas en el selectivo. El IBEX 35 se deja un 0,63% a esta hora, no es mucho, es una pequeña corrección, le permite mantenerse por encima de los 10.120 puntos. Vamos a ver cómo evoluciona la sesión, pero después de tantas subidas consecutivas es lógico que haya alguna pequeña recogida de beneficios. Bueno, pues estaremos muy, muy pendientes y avanzanos, Luis Fernando, ya que estás aquí, ¿qué vais a tratar en Tu Dinero Nunca Duerme este fin de semana? Bueno, pues sabes que no hemos descansado ningún fin de semana del año, tampoco este primero de 2024 va a ser una excepción y además tenemos un invitado muy especial porque hemos conseguido sacar del equipo de análisis de Cobas Asset Management, la gestora de Paco García Paramesa, uno de sus analistas más importantes, a Juan Cantús, y le vamos a tener con nosotros. Vamos a aprovechar para preguntarle cómo ven este arranque de 2024, aunque sabes que los value los inversores value no les gusta esto de sacar la bola de cristal, y también le preguntaremos por algunas de las principales posiciones de los fondos de Paramés y de los performance que están consiguiendo. Bueno, pues te escucharemos. Un placer. Verónica Caso, muy buenos días. Buenos días. Bueno, música navideña, Claro. colofón final en este 5 de enero y noticia de interés cultural del 11 porque nos acerca el Teatro Real, donde este viernes a las 12, nada, en un par de horitas, un poquito más, concierto de Reyes. Estará Estrella Morente, quien dará voz al repertorio navideño junto a la Banda Sinfónica de Madrid. Así que todo es que el que tenga suerte de asistir. Luego ya la cabalgata y remate final, claro. roscón y a la espera de los regalitos. Tenemos plan para todo el día, claro que sí. Bueno, 2 minutos pasan de las 9:15, 1 hora menos en Canarias. Vamos a seguir tratando otros asuntos que también son noticia. Y pienso, por ejemplo, mira ahora mismo las portadas del diario ABC y el diario El Mundo. Dice ABC: Bildu celebra 500 actos a favor de ETA al año. En El Mundo puntualizan: el partido de Otegi impulsó 136 homenajes a ETA en plena negociación con Pedro Sánchez. Hay que decir que son cifras que recoge COVID, el colectivo de víctimas del terrorismo que dirige en este caso Consuelo Ordóñez. Tratan también estos asuntos estos periódicos en sus editoriales. Yo no sé si habéis tenido ocasión de leerlos los primeros y sobre todo si compartís la lectura que hacen, porque a mi juicio acredita varios problemas. El primero de ellos acredita la impunidad judicial, porque el hecho de que, en fin, se pueda homenajear a terroristas 500 veces en un mismo año, pues pone de manifiesto que mucha voluntad de perseguir este tipo de delitos pues no existe. Pone de manifiesto también ese clima de odio
pervive tanto en el País Vasco como Navarra, ¿no? Que es precisamente lo que destaca hoy el editorial del Diario del Mundo, y pone también de manifiesto que ese blanqueamiento de Bildu, del brazo político de la banda terrorista ETA, pues parece que ha surtido efecto. Mira, fíjate, yo es que ya incluso cambiaría, porque realmente el sentimiento de odio ya no pervive, o sea, en estos momentos se alimenta, está creciendo. Y yo lo digo con conocimiento personal, es decir, yo cada vez que voy a Navarra en estos momentos estoy teniendo más problemas, y problemas de encontronazos con bilduetarras y demás, y señalamientos y demás. A mí me da olímpicamente lo mismo, pero lo primero que piensas cuando vas allá y tienes este tipo de experiencias es, ¿y la pobre gente que está aquí todos los días? La pobre gente que tiene que llevar a sus críos al colegio, los pobres guardias civiles que siguen en determinados acuartelamientos, Alsaso, etcétera. ¿Qué es lo que les pasa a esta gente? Y lo que les pasa a esta gente es un tormento, es un infierno. Y es la mítica frase, que creo que la decía María San Gil, y dice, sí, en estos momentos ya no te matan, simplemente no te dejan vivir. Y eso se está alimentando en estos momentos. Desde que llegó Pedro Sánchez al gobierno, Covite, Dignidad y Justicia y otras asociaciones no han dejado de solicitar a las delegaciones del gobierno los listados de esto que ellos denominan los onguietorris, que son actos de enaltecimiento del terrorismo tipificados en el Código Penal. La respuesta sistemática que han tenido las delegaciones de gobierno es negar los datos. Sistemáticamente se han negado a recopilar los datos y trasladarlos, cuando su obligación como delegación del gobierno y como funcionarios públicos es trasladarlo. De hecho, debería ser poner los equipos jurídicos de la Abogacía del Estado al servicio y, evidentemente, avisar y trasladar esa información a la Fiscalía para que comenzara las actuaciones. ¿Cuál es el problema? Que ahora que esta gente se escandaliza tanto, nosotros, por ejemplo, en el periódico ayer, ya directamente con las cifras de COVID, hablábamos de 466, que se supone que es la cifra en puridad, y efectivamente 136 al menos respaldados oficialmente en marchas, manifestaciones y demás, con participación activa de un partido heredero de ETA llamado Bildu. Si tú coges literalmente la legislación española en estos momentos, el Código Penal, etcétera, cada una de las ramificaciones de la Ley de Asociaciones, Bildu ya a estas alturas, sin ninguna reforma legal, debería estar literalmente fuera del juego político, debería estar inhabilitado. Cualquier asociación con fin ilícito, y evidentemente el enaltecimiento del terrorismo es un fin ilícito, tiene que ser suspendida. Lo digo porque esta gente que ahora se escandaliza tanto, porque el Partido Popular ha trasladado esa petición de que se vaya contra los partidos que están yendo contra todo el orden constitucional, todos esos partidos que en estos momentos mantienen un fin ilícito, y evidentemente el enaltecimiento del terrorismo y la humillación de las víctimas forma parte de esos fines ilícitos, tendrían que estar ilegalizados. Y cuando digo tendrían que estar ilegalizados, y lo digo en plural, lo digo porque en los actos de homenaje no ha estado exclusivamente Bildu. En el País Vasco y en Navarra es muy habitual ver en esos actos de homenaje a Bildu más a Esquerra. Gabriel Rufián es un habitual de esos actos, en los cuales se pasean determinadas consignas en favor de los presos. Y Podemos. Se pide, y también Podemos hemos visto a Monedero y a gente de ellos jaleándoles. Oye, uno de los últimos actos, ahora que la gente se escandaliza, y repito, que yo no quiero dar ni una sola palabra de oxígeno a todas estas cosas que estamos viendo, que lo único que hacen es fastidiarnos la defensa constitucional a quienes sí queremos defender una España democrática y constitucional. Pero ahora que se escandaliza tanto la gente por una piñata, hace en estos momentos 2-3 semanas unos payasos muy, por cierto, aupados e impulsados por la ETV, por la televisión pública vasca, Perritxe Porroch, estos que tienen determinados cargos y acusaciones ellos personales, estos hacían un acto con una veintena de chavales pidiendo la liberación de los presos etarras. Por cierto, una veintena de chavales, justo la misma cifra que ETA asesinó de chavales. Entonces, aquí tenemos un rasero de lo más maravilloso. Es decir, por un lado nos escandalizamos mucho con unas cosas, y por otro, el partido en el gobierno, Pedro Sánchez, el PSOE, va y resulta que tiene como socio estrella a alguien que ha llevado desde el año 15 a 89 terroristas metidos en listas, que ha organizado activamente 136 homenajes a terroristas para humillar a las víctimas, que en el fondo está respaldando los 466, que no deja de utilizar sus medios para convocar, y por tanto su financiación para convocar este tipo de actos. Y no pasa nada. El número 2 de Joseba Sirón, que acaba de ser aupado a la alcaldía de Pamplona, Verbigracia, y por supuesto por el impulso de Pedro Sánchez y del Partido Socialista, el número 2 tiene 4 condenas. De esas 4 condenas, 2 son por pegar a mujeres. Y no pasa absolutamente nada. Jesús Eguiguren, presidente del Partido Socialista del País Vasco, que lanzó todas las negociaciones ya a velocidad de crucero con ETA, tenía una condena por pegar a su mujer, y no pasa nada. Todos ellos, o por ejemplo este mismo, el número 2 del Ayuntamiento de Pamplona, que era compañero de Tomás Caballero, no malgastó ni una sola palabra en condenar el asesinato de Tomás Caballero. Estos son los que les acompañan a ellos. Pero ¿no tenéis la sensación, Luis, Pablo, de que todo esto que comenta Carlos
ha quedado en un segundo plano. Lo digo porque, por ejemplo, por citar una de las referencias que hace Covite en ese informe, ¿no? Dice: centenares de jóvenes están creciendo con la idea de que los etarras son héroes, presos políticos o refugiados políticos. Claro. Ha cuajado esa idea de Bildu como un partido más, como lo está presentando el PSOE, como un partido progresista, feminista, ecologista, para ocultar, lógicamente, lo que en realidad es Bildu, ¿no? Claro, y el trabajo, ese trabajo sucio, como lo quieren llamar, lo ha hecho el Partido Socialista. Es decir, Carlos ha descrito perfectamente lo que pasa en Navarra, lo que pasa en País Vasco, eso que llama Sánchez la normalización y la convivencia. Es normalizar el odio. Es que Carlos Cuesta no pueda, o Eduardo Inda, o yo mismo no podamos caminar tranquilamente en Pamplona o en alguna de las ciudades del País Vasco, precisamente sin escolta, por si te dan una paliza. Esa es lo que llaman la normalización y la convivencia, y es lo que hay que agradecerle a Sánchez, que en el Senado ya daba pésames a Bildu por un etarra suicidado en la cárcel. Son ellos. Hemos escuchado al delegado de gobierno en Madrid diciendo que le debíamos mucho a Bildu. Le debíamos mucho a Mulder y que había hecho mucho por ellos. Si Bildu no es el partido heredero de ETA, ¿por qué le da el pésame Sánchez por la muerte de un etarra a Bildu? Cae de suyo, ¿no? Si Bildu no es el partido heredero de ETA, ¿a qué vienen los 500 actos de homenaje? ¿Vale? Pero sigamos, hemos escuchado al Partido Socialista, yo he escuchado decir a un candidato, no sé si era de Burgos, en una campaña electoral, decir que ya era tiempo de perdonar a los verdugos. Ya era tiempo de perdonar a los verdugos. Es decir, en el lenguaje político, y ayer lo hemos visto ya no es solamente Bildu, hablemos de Hamás, porque lo que hemos visto ayer en los medios de comunicación del gobierno, tratando al número 2 de Hamás como un auténtico héroe, es que ayer había que ver la portada, había que ver el diario El País, tratándole poco menos que como una víctima del terrorismo, diciendo que aquello había sido un atentado. Y que había había un luto y un pesar por la muerte de una persona que consideraban un héroe. Entonces, estos son los héroes para la prensa mediática, para la izquierda mediática de este país y para el gobierno. Porque son quienes apoyan, quienes blanquean y quienes le dicen todo que sí a Sánchez. Y eso cala en los jóvenes, que es lo que a mí más me preocupa. Es decir, dentro de los jóvenes, porque se habla mucho de País Vasco, se habla mucho de Navarra, se habla mucho de Cataluña. Oye, y hablemos de Galicia. Yo les he visto a los jóvenes que son las mesnadas del BNG radicalizados en actos en los cuales, si no había unas lecheras de por medio, directamente ahí los que fueron aquí nos mataban, nos mataban. Entonces, que eran vascos, y son estos, y son los mismos, tienen las mismas coordenadas, los mismos códigos y manejan el mismo lenguaje violento que esta gentuza. Pablo, decía Carlos, Esquerra y Bildu van juntos en este proceso. Bueno, van tan juntos que se presentan, de hecho, juntos a las elecciones europeas, ¿no? Por ejemplo. Sí, hay una alianza de largo recorrido y muy profunda, y una sintonía de acción política, podríamos decir, y están perfectamente coaligados. Y ha habido, en el caso de Cataluña, hubo un contagio de los procedimientos de la violencia ambiental que se vive en el País Vasco y en Navarra. Y es que si vas a la base de todos estos asuntos, te das cuenta que el mantra socialista es: ETA ya no existe, y eso es absolutamente incierto. ETA tiene activas sus bases. Esos jóvenes y no tan jóvenes que acuden a los homenajes a los asesinos terroristas, que dan la bienvenida a los terroristas, que señalan las casas de las víctimas con pintadas, o que incluso se han llegado a manifestar en homenaje a un terrorista delante debajo de la casa de una de sus víctimas, ¿no? Entonces eso se mantiene perfectamente activo. Es decir, todos los resortes digamos políticos, pero no sería la palabra adecuada, de ETA, siguen en activo y gozan de muy buena salud. Y se produce además una circunstancia doble. A ETA la derrota la policía, la acción policial y la acción judicial, y la salva de esa derrota sin paliativos el Partido Socialista. Y ocurre exactamente igual en Cataluña. El golpe de Estado, hay un momento en el que cae por su propio peso, el proceso independentista pierde sustento y pierde adeptos,
y viene el Partido Socialista al rescate. Y luego, claro, es que llama absolutamente a la indignación que ahora quieran, convertir a Sánchez en una víctima, cuando hay víctimas reales de carne y hueso, que no son piñatas, y son víctimas, algunas anónimas y otras conocidas, en el País Vasco y en Cataluña. En el caso de Cataluña, que es el que yo conozco de primera mano, es que nos tenemos que acordar que Inés Arrimadas no podía pasear por determinadas localidades de Cataluña y que es que echaban lejía a su paso los activistas del independentismo, y de eso no se decía nada. Y anda que no se han quemado fotos del rey, fotos de Rajoy, fotos de Feijóo, fotos de otros líderes políticos, sin que haya habido ni siquiera la más mínima muestra de reproche por parte del Partido Socialista, que es el que ha acudido al rescate de ETA y al rescate del golpismo. Ese doble rasero que comentas, Pablo, lo trata precisamente hoy Libertad Digital en su editorial, pero lo cierto es que esta semana hemos estado hablando de la piñata, hemos estado hablando del café de Daniel Sirera, hemos estado hablando de la reprobación de Ortega Smith, hemos estado hablando, que ahora también si queréis debatimos un rato sobre ello, sobre esa propuesta del Partido Popular, esa modificación del Código Penal para introducir el delito de deslealtad constitucional. Pero no sé si ha desaprovechado o no ha sabido combatir la derecha esa feroz propaganda por parte de la izquierda, porque lo cierto es que ha transcurrido ya prácticamente la primera semana del mes de enero y no hemos comentado prácticamente, bueno, es que fíjate, o no ha formado parte del debate público, del debate político, los asuntos que verdaderamente dañan al Ejecutivo. Porque hoy te escuchaba decir algo decías, bueno, casualmente cuando Tellado sale a hablar de su propuesta estrella, pues ya La Vanguardia le había preparado un ataque, una contraofensiva destapando las reuniones de Sirera, que se conocían, el propio Sirera las reconoció. Quizá lo que no se conocían eran el resto de personas que habían estado y dónde había sido, que había sido en un hotel de Barcelona, como también se conocía, aunque la redactora de La Vanguardia decía que según fuentes que le contaban a ella, no, mire, según fuentes no. Hablaba del encuentro de González Pons con el entorno de Junts, que desveló en exclusivo OK Diario. Pues eso está perfectamente evidenciado y contrastado. Esos encuentros existieron. Si tú asistes a esos encuentros que no deberías haber ido, pues entonces después te viene lo que te viene, pues son viajes de ida de los cuales ya después no se vuelve, y la izquierda mediática te está esperando. Y sobre todo, hablando de propaganda, lo que contamos hoy en el periódico, justo cuando Sánchez va a activar 440 millones de euros para campañas institucionales, que las va a dirigir la propia Marisú Montero desde el Ministerio de Hacienda, que serán precisamente para todas estas contraofensivas contra el Partido Popular. Por lo tanto, o mejoran la estrategia de comunicación, o espabilan, o se van a encontrar con esto. Es decir, con que venga La Vanguardia a reventarte tu rueda de prensa más importante después del tema de la amnistía. Y encima te sale mal, porque claro, te están recordando tus encuentros con Junts, encuentros que negaste, encuentros que dijiste que nunca habían ocurrido, y sobre todo cuando hay declaraciones como la de González Pons diciendo que Junts es un partido tradicional y muy respetable. Mira, hasta ahora teníamos un partido en la derecha que tenía complejos por el sector más chupiprogre, perdón por la expresión, y ahora tenemos dos partidos que uno tiene complejos por el sector más chupiprogre y el otro tiene complejos por los ferracitos. Y en esta situación nos encontramos. Ahora, yo lo que no acepto es la dictadura opinativa que pretende imponer el gobierno, en el que los que mantenemos un discurso de defensa constitucional y de defensa de España tengamos que aceptar que tiene que ser o la postura de ellos o la postura de determinados sectores, los peores, tanto en el PP como en Vox. Pues no. O sea, vamos a ver, aquí hay una cosa que es la realidad. E independientemente de cómo pueda utilizar mediáticamente el gobierno y sus estribaciones cada acto de estos en los cuales unos chavales se van a sacudirle a una piñata, o directamente en el PP los famosos chanquetes se dedican a sentirse acomplejados por nos han sacado, pues si te han sacado una conversación, lo que tendrías que haber hecho tú era haberla explicado. Si tenías una justificación para hacerla, haberla explicado en su momento. Y si no tenías ninguna justificación, que era lo obvio, porque ¿qué es lo que vas a hablar con el partido de Puigdemont? No la hagas. Y estas cosas se reflexionan antes, pero lo digo por los dos.
porque luego por la parte de Vox resulta que tiene ese sector que le acompleja exactamente igual, que es el sector más tirado a lo Ferraz, más tirado a la piñata, más tirado a sabe Dios qué, que resulta que son 300 o 500, pero acaban amoldando su discurso a ellos. Bueno, pues esos son los puntos débiles con los cuales la gente que hemos defendido siempre España desde una perspectiva absolutamente constitucional, la gente liberal conservadora, la gente que sigue teniendo muy claro que queremos los principios de la transición, pues esa gente hemos tenido que convivir con esta derecha. Ahora, que eso vaya a suponer que nosotros nos tengamos que acomplejar en nuestro discurso, no, señores. O sea, una cosa es la piñata y otra cosa es que usted haya convertido en el eje de gobernabilidad de España a un partido heredero de ETA. Punto final. Que tiene en estos momentos en uno de sus organismos máximos, en el centro de reflexión real, en el que manda sobre Bildu de verdad, que es Sortu, tiene nada más y nada menos que metido al último jefe de ETA, a David Pla, y que tiene como estandarte en el Congreso de los Diputados a Merche Purua, una persona condenada por señalar y por enaltecimiento del terrorismo desde un periódico, y que fue inhabilitada para ejercer el periodismo porque lo utilizaba en coordinación con una banda terrorista. Es que esa es la realidad, y que tiene como jefe o estandarte máximo a Arnaldo Otegi, una persona condenada por pertenencia a una banda que asesinó prácticamente 900 personas. O sea, esa es la realidad y ese es el contexto. ¿Que ustedes quieren hablar de la piñata? Pues hablen de la piñata. Nosotros vamos a hablar de la realidad. ¿Y la realidad cuál es? Que hay un eje de gobernabilidad que es destructor de España. Esa es la historia. Todos los que ha metido Pedro Sánchez son destructores de España. Se habla del pasado, pero ¿cómo no va a tener coincidencias RC con Bildu? Es que evidentemente Terrayure tenía coincidencias con ETA. O sea, lo siento, pero cada uno es heredero de lo que es. Y cada uno tiene en su pasado lo que tiene. Y el resto no tenemos en el pasado nada de eso. Al revés, a lo sumo tenemos en el pasado el haberlo sufrido. Entonces, cada uno tiene lo que tiene. Y el Partido Socialista que haga todos los experimentos mediáticos que quiera. Él está pactando con alguien que es destructor de España, destructor de la Constitución, destructor de la monarquía parlamentaria, destructor de la convivencia y destructor de la transición. Y es así. Claro, pero ¿Quieres ponerle delante una piñata? Como dice Daniel, el problema es que eso que tú has hecho una radiografía impecable no se ve en la agenda mediática, en la agenda de los medios, claro, en la agenda de la información. Es que hablamos de otras cosas. Han conseguido que precisamente esa destrucción, esa dinamitación de esa explosión del sistema constitucional del régimen del 78 pase desapercibida, porque son ellos los que están marcando la agenda a través de sus satélites mediáticos frente a una derecha incómoda, que no se pone de acuerdo a la hora de rebatir, y que cuando tiene que salir a dar el paso adelante, pues mete la pata. Hemos estado debatiendo todos estos días en la tertulia este asunto precisamente porque, por ejemplo, recuerdo que el martes decía Raúl Vilas, bueno, ayer lo decía un poco en la misma línea Víctor Rubido, el director del debate, decía, bueno, es que lo de Ferraz al final son 300 o 500 personas. Es verdad, son 300 o 500 personas. No representan a los 3 millones de votantes, por ejemplo, que tiene Vox. Pero desde el momento en el que Vox, ante lo que vimos el 31 de diciembre en Ferraz, mantiene un silencio cómplice, claro, ya favoreces que el PSOE utilice ese silencio no para atacar a Vox, sino para atacar al Partido Popular, que por otra parte tampoco está sabiendo combatir esa demonización de Vox. Entonces, decían un poco ambos, que Maite Rico discutió un poco con Raúl, porque decía Raúl, es que son 300 o 500, no tiene importancia. No, sí la tiene. O sea, desde el momento en el que el Partido Socialista utiliza eso y logra que eso monopolice el debate público de esta semana, tienes un problema. El día después estuvimos hablando de... Ya no estás hablando no se hablaba de otra amnistía, cosa. Claro que tiene su importancia. De Puigdemont en la alcaldía de Barcelona, ya no estás hablando del sablazo fiscal que se nos viene encima, en fin. Y nosotros lo vemos en clave interna, pero cuidado, porque aquí, por desgracia, quien nos va a poder sacar las castañas, porque está tomado el Tribunal Constitucional, está tomado por Cándido Conde Pumpido, quien nos va a poder salvar de esta historia, por desgracia, es la Unión Europea. Digo por desgracia porque mi confianza en la Unión Europea es muy limitada. Ahora, hay dos Uniones Europeas. La Unión Europea política, donde está la Comisión Europea, y la Unión Europea jurisdiccional, donde está el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, compuesto por jueces designados por los 27 Estados miembros, que son jueces. Y ahí es evidentemente donde van a acabar los recursos prejudiciales que lancen los distintos jueces españoles contra los 4.000 casos que quieren amnistiar. Vale, esa vía sí es posible, esa vía sí nos puede salvar. En España, por mucho que digan determinados colectivos muy cercanos a Vox o de Vox, dice, esto se soluciona desde aquí. Ah, sí, explíquenme cómo. Explíquenme cómo. Porque sigo esperando que alguien me diga cómo se soluciona desde dentro. Sigo esperando que alguien me lo diga. Con movilización, sí, todos estamos en movilización. De hecho, los demás estamos en movilizaciones totalmente normales, legales, totalmente homologables, que dan una imagen excepcional, que se hacen a la luz del día y no por la noche, etcétera, etcétera. Y esas son las que llegan con una imagen muy clara y muy nítida a la Unión Europea. Si tú trasladas una imagen de unos señores golpeando un muñeco, estoy contigo, Dani, totalmente, estás trasladando un mensaje a gente que no tiene ni idea de lo que está ocurriendo aquí en España, y la imagen es la que quiere Sánchez. ¿Y Sánchez qué es lo que dice? Sí, estos señores dirán que son los defensores de la convivencia.
pero miren cómo apalean, y miren lo que hacen, y miren cómo se enfrentan a la policía, y miren cómo recortan el escudo constitucional en la bandera de España, y miren cómo portan en esas movilizaciones una pancarta gigantesca que ha salido en todas las fotografías donde ponía la Constitución mata a la nación. ¿Ah, sí? ¿La Constitución mata a la nación? ¿En serio? ¿En esas estamos? Pues no, evidentemente el resto creemos en otro tipo de oposición. Una oposición que te da una imagen delante de la Unión Europea excepcional. Y esos mensajes llegan al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y si nos salvamos de esta, nos salvamos porque gracias a Dios tenemos un orden jurisdiccional que no puede caer en manos de Pedro Sánchez. Porque el Tribunal Constitucional, que lo han puesto como si fuera una boina tapa tribunales supremos, sí está controlado e invadido por Pedro Sánchez. Entonces, a ver si empezamos todos a pensar en la estrategia que beneficia a España, no en la estrategia que beneficia a un youtuber, en la estrategia que beneficia para intentar coger cuota de protagonismo a un partido que no la tiene. No, el objetivo es España. El ejemplo, por ejemplo, Pablo, lo tenemos en las famosas manifestaciones de 2017 en Cataluña, que consiguieron, entre otros asuntos, atemorizar al separatismo, ¿no? Esa parece que es una vía más lógica y más adecuada. Sí, lo que ocurre es que cuesta, que mantener el pulso en la calle es muy costoso, y la derecha, pues por razones obvias, no tiene el callo que tiene la izquierda a la hora de movilizarse. Es otro tipo de electorado y, en fin, es un electorado que confía en los cauces legales. No es el caso de la izquierda, que pone por delante la calle ante todo lo demás, ¿no? Además, volviendo un poco a lo que hablabais antes sobre la gestión mediática, es que la gestión mediática del Partido Popular es mala. De ayer mismo, Miguel Tellado sale a autoenmendarse, presenta una enmienda a la totalidad y al día siguiente ya le echa agua al vino, pero en el caso de Vox es que todavía es más palmario y manifiesto. Tienen una relación realmente extraña con los medios de comunicación, y después ocurre que cuando les llama a la vanguardia, pues pierden el orto, por decirlo a la manera argentina y más suave, por darles una entrevista o por o por pasarles una información. En fin, ahí hay una falta de coordinación, una falta de experiencia, una falta de profesionalidad por parte de la izquierda, por parte de la derecha absoluta. Y después también que se les va de las manos, que a Vox se le ha ido de las manos las protestas en las calles, y el PP de la noche al día, cogió una velocidad de crucero muy importante en las protestas y de repente canceló la presencia de manifestantes en las calles, supongo que pensando que no era el momento, que la legislatura va a ser muy larga y que se va a requerir de mucho esfuerzo durante los próximos meses por parte de la ciudadanía, pero no se puede movilizar y desmovilizar de un día para otro, y ahí tendremos un problema. Pero es evidente, el golpe de Estado acabó por varias cosas. Una, por la actuación de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que fue de una precisión quirúrgica extraordinaria. Después, por las manifestaciones en las calles, y luego por una cosa que se cuenta poco, pero que está en la Constitución, que es el famoso y bendito artículo 155, que debería seguramente de estar todavía en vigor en Cataluña, ¿no? Pero duró lo que duró. Pero sí, desde luego, manifestarse como se tiene que manifestar la gente, es fundamental. A ver, dos cosas. Yo no me voy a flagelar por la piñata. O sea, acá a mí, unos tíos que gobiernan o que van de socios o que se compadrean con unos tíos que presentan asesinos en sus listas, que blanquean terroristas, que blanquean a Hamas, que van con lo peor, con la peor escoria que te puedas imaginar, y que encima salen a pecho descubierto a defenderlo, a mí esto me parece anecdótico. Evidentemente hay unos cuantos matados que están por ahí, pero yo quiero destacar una cosa que sí para mí tuvo positivo de esas manifestaciones. No, déjame terminar. Solamente que una cosa que tuvo positiva en relación a lo que decía Carlos, que es muy importante, que es la imagen de cara a Europa, porque quizás en eso es así, es decir, quizás la única solución o quizás la única respuesta la encontremos por la vía judicial europea. Y creo que Ferraz en ese sentido tuvo, sobre todo al inicio, la proyección de decir, aquí pasa algo, y lanzar la imagen internacionalmente
de decir, aquí estamos viviendo bajo el dominio de un autócrata que se está cargando al Estado de Derecho, que está saltando el Poder Judicial, que quiere acabar con las libertades y los derechos de los españoles. Así que aquí estamos en la calle protestando, independientemente de que había cosas que a mí tampoco me gustan, pero la proyección internacional que ha dado a mí me parece positiva. Pero yo creo que desde el momento en el que el Partido Socialista logra imponer su relato, logra que el Partido Popular entre en ese relato sobre lo sucedido en Ferraz, ya deja de ser algo anecdótico. O sea, claro que no, por supuesto. Por supuesto que para mí es infinitamente más grave lo que vemos hoy en ABC o en El Mundo, esos actos de enaltecimiento del terrorismo en el País Vasco y Navarra, que lo que sucedió en Ferraz. Por supuesto, ni que decir tiene. Si hablamos de delito de odio, el del País Vasco y Navarra o el de Cataluña. Ahora, insisto, yo creo que no es anecdótico desde el momento en el que día sí día también continuamos hablando de esto. Y pero, no continuamos hablando de esto porque queramos, no, continuamos hablando de esto porque, insisto, han logrado imponer ese relato y han logrado que el Partido Popular tenga que pronunciarse. Pues es que ayer se pronunció Moreno Bonilla, es que se ha pronunciado Amazon, es que se ha pronunciado Rueda, es que se ha pronunciado Miguel Tellado. En fin, pues ha formado parte del debate público. Pues a eso iba. Es que una cosa, vamos a ver, tú no puedes patrocinar una manifestación donde no tienes garantizado el servicio de orden. O sea, esto es de manual de primero de movilización política. Si sabes que se te puede desparramar, si sabes que el mensaje se te puede torcer, no lo patrocines. No lo patrocines, porque evidentemente si dependemos de la imagen democrática y constitucional que demos ante Europa, necesitamos esa imagen. Yo cada vez que escucho la explicación esta, es la prensa. Ah, ¿en serio? ¿Ahora nos enteramos de cómo es la prensa en España? Bien, hombre, bienvenidos. Por cierto, si es la prensa, ¿por qué desde Vox se ha lanzado un boicot a esta casa? ¿O es que esta casa es contraria a España? O sea, vamos a ser medianamente coherentes en las acusaciones. Entonces, si usted, como dice el dicho, Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? O sea, si tú no sabes cómo es la prensa, si no sabes cómo lanzar una buena imagen, ¿para qué te vas a esa manifestación y para qué bloqueas a determinados medios? ¿No tendrías que haber hecho una estrategia coherente de todos aquellos que defendemos una España constitucional? ¿O es que buscabas un protagonismo que no te iban a dar en determinados sitios? ¿O no lo querías como tú lo querías? ¿O querías retorcer el partido como te daba la gana? O sea, yo recuerdo cuando Vox era un partido que metía a través del juzgado número 13 de Barcelona, perseguía a los golpistas y los metía en prisión. Y ahora golpea piñatas. Y el Partido Popular es un partido que debería cortar ya la deriva que tiene de mensajes. ¿Alguien ha visto alguna deriva de mensajes en el Ejecutivo de Madrid? En el discurso de Isabel Díaz Ayuso todo es coherente y por eso penetra en la gente. Y por eso la gente la sigue. Evidentemente, como que te está dando un discurso absolutamente coherente de defensa de ¿qué? De España, la Constitución, la libertad, la seguridad jurídica, la convivencia, la transición. Claro, la España del 78 y te la describe perfectamente. Y el PP debería dejarse de tanto desvarío y debería dejarse de esa ramificación de discursos extraña. ¿En serio que hay dudas sobre qué es Puigdemont? ¿En serio que hay dudas sobre lo que es Junts? Luego cuando sale Alberto Núñez Feijóo el discurso es impecable. ¿Por qué no se traslada al resto del partido? ¿Por qué no permeabiliza la propia esencia de Alberto Núñez Feijóo o la de Isabel Díaz Ayuso? ¿Por qué tienen que estar permanentemente? No, es que hay un colectivo. ¿Qué colectivo? ¿Qué colectivo va a tener determinada convivencia en España rompiendo la convivencia de España? No hay más colectivos que los que defienden la Constitución dentro del constitucionalismo. Punto final. Pero los dos partidos tendrían que hacer un análisis. El uno por el desvarío de mensaje que tiene en innumerables ocasiones, y lo de ayer de Sirera fue una muestra más, y el otro porque era un partido que consiguió hitos pero absolutamente importantes para la defensa de España y de la Constitución, repito, como haber lanzado la instrucción que luego heredó el Tribunal Supremo, porque fue heredada del juzgado número 13 o 33, ya no me acuerdo, 33 creo que era, de Barcelona. El 13. Y aquella instrucción que fue impecable y que es donde aparecen radiografiados perfectamente en las grabaciones de la Guardia Civil innumerables personas, incluso algunos que luego posteriormente fueron sacados del proceso, y estoy pensando por ejemplo en Jaume Asens, que aparecía radiografiado perfectamente en una conversación diciendo: os ponemos las instalaciones del Ayuntamiento de Barcelona a disposición del golpe, pero por favor que no nos salpique penalmente, gente como esta. Y aquella actuación que fue impecable ha sido sustituida por irse a Ferraz a no sé qué, con unos señores que dicen: no, yo estoy con ellos, pero no estoy con ellos, que recortan el escudo de la Constitución. O sea, hay cosas que no puedes mantenerlas cuando tienes un golpe separatista. Ni por parte del PP no unifique el discurso, ni por parte de Vox. Y si no pasas por el aro en el caso de Vox eres un altavoz del bipartidismo. Sí, te has convertido en un traidor, inmediatamente. Bueno, Luis, enseguida escuchamos a los oyentes, pero antes, hoy es día 5, con lo cual están de enhorabuena en Alquiler Seguro. Sí, con Alquiler Seguro da igual que sea lunes, jueves o festivo, porque el 5 es el día en el que todos los propietarios del Alquiler Seguro cobran puntualmente su alquiler. Si quiere alquilar una vivienda, llame a Alquiler Seguro, porque pase lo que pase, siempre va a cobrar su renta el día 5 de cada mes. Llame ahora al 91 0775 775 o descargue su app en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios, 900
610-775-775. Bueno, preguntabas a los oyentes qué le pedirían a los Reyes Magos, a ver qué han contestado. Bueno, Dani, pues parece ser que la mayoría de nuestros oyentes coinciden en lo que desean para estos Reyes Magos. Ven una situación bastante complicada la que nos espera en los próximos meses y en los próximos años tras los planes que nos tiene preparado el gobierno. Si te parece, a todos ellos les escuchamos tras la pausa. Venga, Luis, pues escuchemos a los oyentes. Preguntábamos esta mañana a la audiencia en este día tan señalado y tan especial qué pedían a los Reyes Magos. Muchos no están contentos con lo que está haciendo Sánchez, como la ley de amnistía, los pactos con Bildu o las cesiones a los independentistas catalanes. Y claro, lo que desean y piden es que esto acabe. También han pedido alguna que otra cosa para los de Podemos. Vamos a escucharles. Buenos días. A mí me gustaría pedir a los Reyes Magos de Oriente a ver, por favor, si ponen todo de su parte para que el ciudadano español sepa de una vez por todas qué papelito tiene que meter en la urna. Que seamos todos un poquito más responsables. Yo diría a los Reyes Magos que protegieran a su colega Felipe VI contra el Sleepy Hollow de la Moncloa. Lo que le pido a los 3 Reyes Magos es que aúnen fuerzas y que echen a Pedro Sánchez y sus esbirros. Pues para todos estos políticos actuales que están empeñados en destruir nuestra España y la convivencia entre los españoles, desearía que sus majestades los Reyes Magos, con una varita mágica, les convirtiese en estatuas de sal. Yo le pediría a los Reyes Magos algo que tienen el resto de países del mundo, es decir, un gobierno que no traicione y odie a este país como el actual y que busque el futuro y el bienestar de su gente, cuyo fin no sea destruirlo, apoyado por todos los enemigos de España. Pediría este año para los políticos, sobre todo para los de Podemos, pues una matrícula gratis en escuelas de formación profesional para que aprendan un oficio y puedan ganarse la vida cuando se les acabe el chollo. Pues yo le pediría a los Reyes Magos que se lleve a Pedro Sánchez, a todos los ministros, a todos los caraduras de Cataluña, a todos los caras más duras todavía de los de Bildu. Todo eso le pediría a los Reyes Magos. Yo creo que le quitaría la corona a alguno de los 3. Mira, yo a los Reyes Magos lo que les pido es que traigan muchos regalos esta noche para los niños. A nuestro rey, que es impecable, no le tengo nada que pedir porque lo está haciendo. Y al resto lo que le pediría a los partidos políticos, que son los que tienen determinada función, que se responsabilicen de una cosa que se llama España, que ese es el proyecto. Sí, yo creo que no. El hecho de que tengamos que ponernos en manos de los Reyes Magos implica, te da cuenta un poco de la situación en la que estamos viviendo, pero como dice Carlos o como dijo Marta Rivera Cruz, dejemos a los Reyes Magos que hagan su trabajo, que hagan felices, ¿no?, a los niños, y que de la política ya intentaremos encargarnos nosotros y solucionarlo de la mejor manera posible. Nos quedan esta noche de los niños. Nos quedan unos minutos. Me gustaría comentar otra de las noticias, lo mencionaba antes Pablo, esa propuesta del Partido Popular para reformar el Código Penal introduciendo el delito de deslealtad constitucional, que serviría en este caso para ilegalizar a aquellos partidos políticos que promoviesen un referéndum ilegal o directamente declarasen la independencia de algún territorio. Ayer Miguel Tellado hacía una enmienda de la enmienda que a su vez presentaban los populares el miércoles. Hoy, por ejemplo, Emilio Campani en Libertad Digital, no sé si habéis tenido ocasión de leerlo, dice: la inconstitucionalidad con inconstitucionalidad no se paga. Muestra su rechazo en este caso a esa propuesta del Partido Popular. Empiezo por ti, Pablo, no sé qué opinas. A mí se me queda corta esa propuesta del Partido Popular y por una sencilla razón, porque el golpe de Estado no solo lo dieron los de Junts y los de Esquerra Republicana, el golpe de Estado lo dio la Generalidad de Cataluña. Eso fue un golpe desde las instituciones, y yo creo que existe, antes lo hemos citado, el artículo 155, y me parece que lo que habría que suspender, en todo caso, sería la autonomía, además de los partidos, pero la autonomía también. Eso pasó en Irlanda y estuvo la autonomía irlandesa suspendida 5 años y no pasó absolutamente nada, no hubo un aumento de la violencia. Y eso pasó en España durante 2 meses, mal contados, y tampoco pasó ninguna catástrofe. Todo lo contrario, se pacificó extraordinariamente la situación en Cataluña. Con lo cual, yo lo que creo es que sí, la deslealtad constitucional, pero si la deslealtad constitucional se lleva a cabo desde el Palacio de Ajuria o desde el Palacio de la Generalidad, pues suspensión al canto. Mira, voy con la lista
de los comportamientos que ya en estos momentos permiten la disolución de un partido. Atención que vamos para bingo, ¿eh? Tráfico ilegal de órganos, delitos contra la integridad moral, ocultación de cadáver, trata de seres humanos, acoso sexual, prostitución, explotación y corrupción, descubrimiento y revelación de secretos, estafas, cualquier tipo de estafa, frustración en la ejecución, insolvencias punibles, daños informáticos, delitos contra la propiedad intelectual o industrial, revelación de secretos de empresa, delitos contra los derechos de los consumidores, delitos contra el mercado, corrupción en los negocios, blanqueo, financiación ilegal de partidos, contra la hacienda pública, como no, aquí sí, aquí se puede ilegalizar un partido, contra los derechos de ciudadanos extranjeros, por urbanización, construcción y edificación no autorizada, qué gravedad, contra los recursos naturales y el medio ambiente, como no, Agenda 2030, contra los animales, eso sí, pero contra la Constitución no, por lo visto, relativos a las radiaciones ionizantes, estoy preocupadísimo por las radiaciones ionizantes, etc., etc., así hasta 35, pero según la izquierda no se puede inhabilitar un partido o expulsarlo porque va en contra de el marco jurídico, la Carta Magna, que permite precisamente combatir todos los que yo he citado, y hasta 35. Aludes precisamente por amor de Dios, a ese artículo, el 33.7 del Código Penal, que mencionaba ayer precisamente Miguel Tellado, recuperaba alguno de esos delitos efectivamente, y decía él, para justificar esa propuesta, decía, bueno, es que todos estos delitos permiten ilegalizar un partido político y dar un golpe de Estado, no, precisamente nosotros venimos a cubrir, digamos, ese... Si vas contra todos ellos juntos, no, pero si vas por separado, sí. Pero Luis, no sé si crees que de nuevo el Partido Popular ha desviado la atención con esta propuesta o no ha sabido presentarla. Lo digo porque, por ejemplo, ayer tanto el diario El Mundo como ABC eran críticos en sus editoriales. Bueno, que no ha sabido presentarla está es más que evidente. De hecho, la prueba es que el propio Tellado tenía que salir 24 horas después a explicarla, con lo cual está claro que eso fue, desde el punto de vista de la comunicación, un fiasco. Y desde el punto de vista judicial o legal, pues a mí me parece bien reforzar el Código Penal para tener un delito, en este caso el del lealtad constitucional, pues todo lo que sea en esa dirección, muy bien. Pero es que, ¿qué pasa con lo que ya tenemos? Es que aquí, a mí me parece, empecemos, si no aplicamos lo que ya tenemos, totalmente. ¿Qué sentido tiene inventarnos? Bueno, él dice que no inventó nada, él dice que ya estaba, eso es la parte que no entiendo bien, ¿no? Es decir, por un lado presentas algo, pero por otro lado dices que no has inventado nada. Bueno, ya nos lo explicará. Pero, oiga, a mí, por ejemplo, me parece rarísimo y me parece absolutamente estrambótico que, por ejemplo, un fugado de la justicia se presenta a unas elecciones. Por ejemplo, nos tenemos que empezar a preguntar algunas cuestiones de esas. Nos tenemos que empezar a preguntar que si estos partidos, hasta qué punto partidos que presentan asesinos en sus listas, pues pueden presentarse a elecciones. Es decir, empecemos por lo básico. A mí me parece estupendo todo esto, pero pasamos a lo básico porque tenemos un problema. Claro, también tenemos un partido en el gobierno que ha derogado el delito de sedición, ha rebajado el de malversación y por supuesto, les ha dado indultos, amnistía y le dará un referéndum. Por lo tanto, el Estado de Derecho se irá por el sumidero y no lo reconocerá ni la madre que lo parió. Con respecto a lo que dice Luis, si te vas al Código Penal, artículo 505, cuarta causa de disolución de las asociaciones, y evidentemente los partidos son asociaciones, que sean consideradas como que tienen fines ilícitos. Y dice, las que fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología. Aquí no está Bildu. Aquí no está Bildu. O sea, efectivamente, o sea, vamos a ver, a mí me parece de maravilla que se regule expresamente y con un carácter ya general que aquel que sea desleal a la Constitución sea inhabilitado, sea expulsado. Pero de verdad, que ya tenemos instrumentos. O sea, ¿esto por qué no se está aplicando? Esto es materia de la Fiscalía. ¿Por qué la Fiscalía no va contra Bildu? En los ongi etorris, en los homenajes, ¿acaso no se está incitando hostilidad, discriminación o violencia contra determinadas personas por razón de su ideología, que es no ser nacionalista? Bueno, hemos alcanzado las 10 de la mañana, vamos a hacer una breve pausa y enseguida nos aproximamos a la última hora con Sergio Heras. Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿qué noticias de última hora tenemos? Pues comentábamos esta mañana que después de 5 semanas de haber llamado a consultas a la embajadora en Madrid, el gobierno de Netanyahu daba por zanjada la crisis diplomática con España y la embajadora volvía a su puesto. Bueno, justificaban la decisión por el cambio a mejor de los mensajes del gobierno de España respecto al conflicto. Habría que rebuscar exactamente ese cambio. Mucho, de hecho, sí. Exactamente, y le preguntaban precisamente por ello al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en Radio Nacional, si el gobierno seguía teniendo dudas sobre la actuación de Israel, y creo que la respuesta es bastante clara.
Bueno, no son dudas, se ha manifestado con rotundidad. Es más, creo que el presidente Sánchez fue el primero que con carácter absolutamente contundente afirmó que no cabía lo que estaba ocurriendo en la franja, con niños y niñas que estaban perdiendo la vida ante un acontecimiento de un grupo terrorista de los que no pueden ser responsables las personas inocentes. Y eso tiene que entenderlo el gobierno de Israel, ¿no? Y él tiene que entender también que ese grupo terrorista utiliza a esas personas como escudos humanos. También estaría bien que lo entendiera. Que de hecho ese grupo terrorista es el que manda, es una dictadura allí. Ese grupo terrorista es, en estos momentos, quien controla la Franja de Gaza. ¿Cuántas veces ha pedido el gobierno de España una intervención de Naciones Unidas para devolver a una supuesta democracia a la Franja de Gaza? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces Cero, ha pedido, por ejemplo, reportar o que hagan una explicación de todo el dinero que va destinado a... Porque cuando se pidió que se congelen ese dinero, este gobierno se opuso, ¿eh? Cuando se pidió a la Unión Europea congelar el dinero que va con, entre paréntesis o entre comillas, fondos de cooperación, que sabemos que para el único que sirven es para armar todavía más a los terroristas de Hamas, pues este gobierno se opuso. De hecho, ha aumentado esa financiación. Sí. Es el supuesto cambio a mejor del mensaje que justificaba esto. Habría que ver qué recorrido va a tener de nuevo todo esto. Más cosas. Ayer el Ayuntamiento de Madrid reprobaba a Javier Ortega Smith por protagonizar ese acto contra un concejal de Más Madrid. Se le ha preguntado a la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, si se preveía alguna actuación a nivel interno, y la respuesta ha ido por otro lado, acusando al PP pues de comprar el marco mental de la izquierda, y señala que no agacharán la cabeza ni pedirán perdón a instancias de la izquierda precisamente. El protagonista de todo esto, Ortega Smith, ha estado en Telecinco, ataca al PP, igual que Millán, critica la doble vara de medir de la izquierda y se refiere también a lo vivido en Ferraz en Nochevieja. Lo que yo hice fue empujar una botella de plástico vacía que tenía en su mesa y que no tocó a nadie, que cayó al suelo. Me da muchísima pena que el Partido Popular se preste a esta estrategia y a este juego de demonización de Vox. Es verdad que la desesperación de mucha gente, la rabia, la impotencia de ver cómo se está regalando España, son imágenes que no deberían ocurrir, pero son imágenes que desgraciadamente nos gustaría que se condenaran siempre, no solamente cuando se producen en Ferraz. Está Ortega Smith a una entrevista de decir que le hizo un favor, que en realidad le estaba limpiando la mesa, que no tiró la botella, que le estaba limpiando la mesa. Una entrevista en El País, dices. Sí, por ejemplo, claro. No, con La Vanguardia. Aquí seguro que no. Dos cosas más para acabar. Desde primera hora la huelga del handling de Iberia tiene un 17% de seguimiento, por lo que aseguran desde la compañía que la jornada se desarrolla con total normalidad. Y recordar que hoy empieza la última fase de la operación Tráfico de Navidad desde las 3 de la tarde y finaliza en la medianoche del domingo 7 de enero. La DGT prevé 3 millones de desplazamientos por carretera, y desde que comenzase esta operación especial el pasado viernes 22 de diciembre, 47 personas han perdido la vida en siniestros, por lo que recomendamos mucha precaución, sobre todo con el tiempo en distintos puntos de España. Sí, desde luego. Isabel González, muy buenos días. días. En este viernes cargadito de noticias, algo atípico porque los viernes suelen ser un poquito más flojos, pero hay que reconocer que hoy nos va a faltar tiempo en nuestra tertulia de la Crónica Rosa para abordarlos todos. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, tenemos que hablar del funeral de Arévalo, de los coletazos de lo que ocurrió ayer en Valencia, en esa capilla ardiente que se había instalado para honrar la memoria del humorista. Por un lado, un debate que tiene que ver con el de sus chistes y que se ha desatado en las redes sociales. Aquí ya opina hasta el menos importante, y todo el mundo está, hay una parte de gente que está criticando pues esos chistes de Arévalo que efectivamente han pasado a la historia, pero que tampoco hay que hacer sangre con una parte de la historia de España, como ayer aquí recordábamos. Y por otro lado, la polémica viene de la mano de Malena Gracia, que se presentó en el tanatorio y que fue de alguna manera invitada a abandonar la casa por los hijos del humorista, porque ellos tuvieron una relación con luces y sombras, las sombras que no nos la creíamos nadie. Eso yo creo que era absolutamente un montaje, pero es verdad que en la máquina de la verdad, que le pusieron polígrafo a Arévalo hace tiempo ya, cuando todo eso se estilaba, pues salió que sí, que habían tenido una cosa seria, e incluso la habían tenido antes de que él estuviese viudo. Bueno, eso por un lado. Hablaremos también de Ana Obregón. Hay mucha polémica con los fondos de la Fundación. Sí. Se ha publicado además en Informalia que ella no ha dado todavía el dinero de los adelantos que le habían concedido por la publicación de su libro dedicado a su hijo, y tenemos que dar un poco de luz sobre este tema, porque con las fundaciones no se juega, ¿vale? Son temas demasiado peliagudos y demasiado complejos para que estemos bromeando de alguna u otra manera. Sigue coleando el tema Bertín, la entrevista que hacía el miércoles en Nola y que nos dejaba todos alucinados. Parece ser que tiene Gabriela Guillén una amiga lenguaraz que se ha ido un poquito de la boca y ha contado detalles sobre el nacimiento que ella no quería que se supiesen. ¿Y por qué no quería que se supiesen?
porque me imagino que hay una exclusiva Claro, en ciernes ahí evidentemente. a punto. Dani Carandi y yo tenemos una hipótesis, y es que la tienen recluida en un piso franco, en algún tipo de revista, para que el miércoles podamos verla. O sea, la van a alargar allí, la van a Si no encerrar. quería que se contasen, ¿para qué lo cuenta ella? Ya, bueno, pero ya no lo cuenta la amiga. Ya, pero a la amiga Claro. tiene que haber llegado de alguna manera. Sí, pero la Que amiga, por Bluetooth no te te llega. digo yo que tenemos en este programa amigas comunes con Gabriela que están calladas como tumbas, de verdad, ¿eh? No están diciendo nada porque me da la sensación que les ha dado un toque, ha dicho, oye, no digáis nada, que esto se cotiza al alza. Bertín, por cierto, que no pudo ir a lo de Arévalo, al tanatorio, está con porque COVID, ¿no? está con COVID, eso es. Y luego tenemos a Chabelita desencadenada. ¿Por qué? Pues porque ayer estaba en el programa en el que ella trabaja y, como lo decimos siempre, efectivamente a Chabelita no la llaman para hablar de la inflación, ni de Milei, ni siquiera la llaman para hablar de, ¿qué te voy a decir?, de Bertín Osborne. La llaman para que hable de su madre, y es lo que ella sabe hacer mejor. Así que le dio un poquito de candela a su progenitora y nosotros pues lo vamos a resumir. Oye, pues efectivamente mucha tela que cortar, ¿eh? Sí, es un viernes estupendo. No, como voy a pasar lista, no te digo Y es más. verdad lo que comentabas de los chistes. Mucha gente decía ayer, afortunadamente los chistes de Arévalo hoy en día ya no nos harían reír. Bueno, pues yo creo que eso es algo negativo. Eso habla mal. A ver, es que en una época en la que ya no se puede hacer chistes de absolutamente Claro, nada, por eso es digo. para hacérnoslo mirar. Claro. Porque también es cierto que hay monologuistas que hacen chistes sobre otro tipo de materias que a lo mejor también pueden llegar a ofender, y sin embargo nos provocan la risa. Desde Entonces, luego. yo no sé cuál es la barrera entre el humor casposo, como lo han llamado, o el humor retrógrado, y lo que estamos viendo ahora. Obviamente las sociedades evolucionan, el tipo de chiste evoluciona, pero lo que no podemos es mirar atrás y decir que aquello no existió y pisotearlo como cambiamos los nombres de las calles. Es que la historia está ahí Absolutamente. y hay que recordarla, o para que no se repita o para corregirla, ¿no? Pero bueno, ahí me estoy metiendo en la Lo materia. que sí había era más libertad, me parece. Totalmente. Allá son tiempos que uno recuerda con nostalgia. Por lo menos había mucha más libertad y cuando hablabas no te autocensurabas por miedo a que después te la piden en las redes sociales. Los mismos que hoy después salen haciendo bromitas de humor negro, ellos le llaman humor negro, o bromitas sobre ETA, como hemos visto en algunas entregas de los Goya y demás. En aquella época todo el mundo hacía el chiste que quería y cantaba lo que quería. Totalmente. En este momento, si quieres hacer chistes, tiene que ser sobre las víctimas del terrorismo, que si no, no molan. Es que lo de lo políticamente incorrecto y correcto lo detesto. Es una expresión ya Totalmente. que usamos todos y que Y aparte nos son hipócritas. hemos puesto nosotros. Si hay un nos hecho hemos objetivo, es autoimpuesto. que se han cargado la libertad. Eso es obvio. Se mira con lupa en función de quién haga el chiste. Sí, Claro, sí, sí, esa- pero esa es la fíjate que realidad. precisamente por decir esto que estamos diciendo en nuestra mesa, ahora nos va a caer una buena, Bueno, por eso, porque No yo saben estoy- lo que nos Muy bien. importa. Yo no estoy vamos. defendiendo el humor de Arévalo, pero sí que él mismo, me contaba una persona que estuvo con Arévalo hasta sus últimos minutos, se lamentaba y decía, hoy jamás podría volver a grabar esos casetes o esos cassettes que han acompañado a las familias españolas en los Madrid-Valencia o Madrid-Almería, lo que fuera, durante viajes enteros y que hacían reír a nuestro... Yo, Pero es a que mi había algo padre muy simple, riéndose. Isabel, había algo muy simple. ¿Tenías la libertad de escucharlos o no? Pero ¿Eh? ahora también. No, ahora Eso te va a ser cancelan. materia de Ahora te culto, cancelan. Ahora directamente te cancelan. Si no les gusta a ellos, pues directamente te cancelan. Y eso ya es... Sí. Eso tiene otra palabra, que Sí. es totalitarismo. Porque decía Pablo desde... Bueno, Va, pues, va a haber mercado negro de casés de Arévalo. Es decir, la gente, en fin, ¿qué es lo que contaba este señor que no se puede escuchar ahora? Pues ya verás. Sí, de Arévalo y de los chichos, y de casé de los chichos, y de los chunguitos, lo de Marisol, lo que llevábamos todos ahí en la guantera. Bueno, En fin. Isabel, pues nos quedamos contigo hasta Vamos las a ello. 12, como cada día. Luis, Carlos, muchas gracias. A ti, Dani. A la próxima. Pablo, amigos, seguimos leyéndote con interés en Libertad Digital, como siempre. Un abrazo. Muchas gracias, felices Reyes. Felices Reyes a todos. Sergio, aquí el lunes, no a las 7, ya a las 6. A las 6. Ya a las 6. Pasen feliz tarde, feliz noche, feliz día de Reyes. Y, bueno, como nos escuchan a diario, seguro que todos ustedes han sido muy buenos y les traen los Reyes todos aquello que han deseado. Es la mañana. Es radio.